Bendiciones para todos mis hermanos. En esta hora vamos a compartir la palabra de Dios bajo el tema La prueba del hombre de fe. Vamos a leer la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice en el nombre del Señor Jesús: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para empezar, quisiera leer estos textos en la misma carta de los Hebreos capítulo 11, versículo 3, versículo 1 en adelante. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero en esta hora quiero que miremos, hermanos, la experiencia de Abraham, que será la base para esta enseñanza. En Hebreos capítulo 11, versículo 8 en adelante dice: por la fe Abraham, siendo llamado, escuche bien, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Probó Dios a Abraham. En Génesis capítulo 22, versículo 1 dice la palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. De allí vamos a partir en esta hora. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque mirando estos textos, que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Él salió a un lugar a recibir la promesa. ¿Qué lugar? No sabía, pero él obedeció. Así que Dios probó a Abraham primero su obediencia. En Génesis capítulo 2, versículo 1 en adelante dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, escuche bien, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. En otra versión dice la palabra de Dios: Dios le dijo a Abraham: deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte grande, y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Pero mire, el verso siguiente me llama la atención. Abraham obedeció a Dios y salió de Harán, y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. Se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a los esclavos que había comprado en Harán y todo lo que tenía. Pero mire usted, note algo muy extraordinario. Abraham no era un joven, no era un niño, no era un adolescente, era ya un hombre de edad. Dice la Biblia que tenía Abraham 75 años. Así que una persona de 75 años, para poder dejar su pueblo, dejar su parentela, dejar su tierra y emprender un viaje a donde él ni siquiera sabía, eso es fe. Una fe
inquebrantable, una fe fuerte, pero no una fe en cualquiera, ni en algo que no lo llenara a él de la certeza y de la convicción que aquel que le estaba prometiendo tal cosa se lo iba a cumplir, gloria a Dios. Así que aquí notamos que Abraham sabía en el Dios que le había prometido tal cosa. Él tenía fe para creerle a este Dios maravilloso, porque a la experiencia que ya tenía Abraham, a la edad que ya tenía, ya no creía por ahí en cualquier tontería, en cualquier cosa que le dijeran. Ya él estaba ubicado, estaba bien centrado en lo que era su vida. Ya tenía a su esposa, tenía hombres a su cargo, dice los esclavos que había comprado en Harán, tenía cosas, ya tenía quizá, por decirlo de alguna manera, en nuestro léxico o en nuestra forma de hablar, ya tenía un plante, ya tenía una vida definida. Ya quizá estaba esperando que le pasaran los años para terminar su vejez y morir. Pero le llega esta propuesta de Dios. Y Abraham no duda, hermanos, porque mire que estamos hablando hoy de la prueba del hombre de fe. Entonces ya vemos que la edad no es un impedimento para obedecerle a Dios, ni para que Dios cumpla sus propósitos en uno, ni tampoco el territorio, ni el lenguaje, ni la cultura. Dios está dispuesto a cumplir sus propósitos en usted y en mí, por encima de lo que sea. Después que usted se disponga y después que usted tome esa palabra, tome esa promesa que Dios le da, Él cumple su propósito porque lo cumple. Ahí en adelante vemos todo un recorrido de Abraham, cómo empezó Abraham a andar por la tierra, hasta llegar a esa tierra donde Dios le había prometido que llegaría. Eso pasaron muchas cosas, porque Dios le dice a Abraham, primero tendrán que vivir 400 años esclavos de una nación. Pero él dice, yo juzgaré a aquella nación y después ustedes volverán, ya no habrán su descendencia, volverán a Canaán y poseerán esta tierra que yo les he prometido, la tierra que fluye leche y miel. Si hay alguien que sabe todo el recorrido que nosotros tenemos que dar, desde el principio hasta el final, es Dios. Nosotros a veces, por no conocer el camino precisamente, y muchas veces por desconocer esos planes que Dios tiene con nosotros, tomamos caminos equivocados y nos damos muchos golpes. Sin embargo, Dios siempre está ahí dispuesto a ayudarnos y hacernos entender que tiene un propósito maravilloso con nuestra vida. Una segunda cosa que Dios prueba de Abraham es sus motivos, lo que él tenía como base, sus razones. ¿Qué lo movía a Abraham? ¿Qué era? Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 13, verso 8 en adelante. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham estaba dispuesto, lo movía a cumplir o ver cumplido en su vida la promesa de Dios. En otra versión dice, por lo
que Abraham dijo a Lot: tú y yo no debemos pelearnos, ni tampoco mis pastores con los tuyos, pues somos parientes. Hay tierra para todos. Te ruego que te vayas a otra región. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda, pero debemos separarnos. Esa era la palabra de Abraham para Lot. Le dijo: no importa, si me toca alejarme de ti, aunque seas mi sobrino, aunque seas un familiar mío, aunque seamos parientes, no importa. Seguro que Dios te bendecirá donde vayas. Si vas a las montañas, yo iré a las llanuras, y si vas a las llanuras, yo iré a las montañas, no importa. Escoge donde tú quieras. Pero Abraham estaba convencido que aunque él fuera, Dios iría con él, gloria a Dios, para cumplir sus promesas en su vida. Una tercera cosa que Dios prueba de Abraham es su fe. En Génesis capítulo 15, verso 2 en adelante dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: mire, note lo que Dios le dice a Abraham: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Bendito el nombre del Señor. Allí es donde Dios le hace esa promesa con convicción a Abraham. De su propia palabra le dice: no va a ser ese mayordomo que te va a heredar a ti. No, Señor. A ti te va a heredar un hijo tuyo, porque yo te lo voy a dar. Dios hacerle una promesa a este hombre, ya de más de 70 años. Entonces Abraham por eso le dice a él: Señor, ¿cómo que ya yo ando sin hijo? Ya yo tengo mayordomo, ya tengo personas a mi cargo, tengo allí mi mujer, ya está anciana, yo también estoy anciano, pero ¿cómo es que no me has dado hijo? Así que Abraham lo único que le dice: no, yo creo que el que me va a heredar va a ser mi mayordomo, porque no hay más para dónde. Pero Dios le dice: no es así. Porque Dios es el Dios de lo imposible, el Dios de las cosas que usted cree que no pasan. Dios es experto en hacer que esas cosas pasen. Gloria a Dios. De allí en adelante ya está la promesa a un hombre de más de 70 años. Pero mire usted que Dios, yo no sé, Dios hace sus cosas así. Se le hubiese podido dar ahí que todavía tenía fuerzas. Por lo menos tenía 75 años, no puede decir, bueno, ya tiene fuerza, pero nada, no se lo dio ahí. Se lo dio ya casi de 90 años. Estaba ya alrededor de los 90 años Abraham cuando Dios le dio a su hijo Isaac. Así que note usted que Dios está interesado en mostrarnos su poder, en que no son nuestras fuerzas, no son nuestras capacidades, y no es a nuestra forma, ni es a nuestra manera de hacer las cosas o como creemos que es. No es así. Entonces Dios le dice a Abraham: te voy a dar la promesa hoy, pero más adelante, mucho más adelante, es que Dios le da a su hijo. Y ya de 90 años que Abraham le dice: Señor, ya yo nada. Y mi esposa ya es estéril, ella ya es una anciana, ya no tiene nada que dar para poder tener un hijo. Pero ahí es donde Dios, hermanos, nos demuestra su poder. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí es donde Dios nos dice: hombre, no es como tú crees que es. Puedes tener 90 años y ya tu mujer también está anciana. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas, Abraham. Que ya tú veas la situación imposible, para que allí es donde veas mi poder, que yo soy ese Dios de lo imposible. Gloria a Dios.
Porque si se lo hubiese dado a los 75, quizá Abraham piensa y dice, no, todavía tengo fuerza a mis 75 y puedo todavía engendrar un hijo. Pero Dios no estaba interesado en que Abraham pensara así. Dios estaba interesado en que Abraham lo glorificara a él por su hijo ya en su vejez. En que Abraham supiera que realmente iba a tener ese hijo, y como tuvo ese hijo, no era por sus fuerzas y capacidad humana, sino por la promesa que aquel Dios de lo imposible le había dado. Gloria a Dios. Y eso está interesado Dios en que nosotros sepamos hoy. Mira, hermano, cada experiencia de nuestra vida nos va enseñando, por muy pequeña que sea, por muy insignificante que parezca. En estos días nos pasó un caso, bueno, algo que nos quedará para la vida, a mi esposa y a mí. Y yo le decía a mi esposa, bueno, gracias a Dios que nos pasó eso ahora. Porque más adelante seguramente van a venir las mismas situaciones o algo parecido, pero ya nosotros vamos a poder actuar diferente ante esa situación. Así que Dios estuvo interesado en enseñarnos ahora que, bueno, no hubo mucha pérdida, no hubo tanto que lamentar, gracias a Dios por eso, y no pasó a mayores. Pero eso nos quedó para la vida. Y sí, seguramente nos dolió y nos conmueve lo que nos pasó, porque, bueno, fue duro, una experiencia difícil, como usted cuando vive una experiencia difícil, llora, en fin. Bueno, así podemos estar estos días, pero yo le doy gracias a Dios por todo y confío que Él nos enseña a través de esas situaciones. Y ya uno aprende para cuando llegue el momento de enfrentarnos a una situación quizás más difícil y en la que podamos tener mucha pérdida o quizá en la que podamos quedar muy mal ubicados, entonces Dios ya nos va preparando desde ahora para que cuando lleguemos a ese momento sepamos cómo manejar las situaciones. Así que mis hermanos, todo lo que nos pasa en esta vida, todas las situaciones que puedan llegar, todos los desaires o las cosas difíciles, los momentos de lloro, esas cosas que a usted le duelen mucho y usted dice, pero ¿por qué me pasa esto? Yo estos días llegué a pensar así, me pasan estas cosas, Señor. Llegué a hablar con Dios y decirle, Señor, yo te sirvo, yo estoy aquí, me he esforzado por servirte cada día mejor, por seguirte y deseo seguirlo haciendo. Y quizá era como un reclamo que le hacía a Dios, seguramente. Pero allí es donde me vino a la mente eso que les acabo de decir. En donde pensé, en donde Dios me dice, no, precisamente te pasan estas cosas porque yo estoy formando a alguien, a un siervo para mi gloria. Y las personas que Dios, hermanos, como usted y como yo, como la iglesia a nivel general, que hemos sido escogidos, lavados por la sangre preciosa del Señor Jesús y que hemos entrado este camino, nos van a pasar cosas diferentes a los demás. Porque nosotros estamos en un camino de perfección, en un camino de formación. Así que dentro de este camino tienen que pasarnos cosas diferentes a todos los demás. Porque los de allá viven su vida como ellos quieren, pero nosotros vivimos la vida conforme a la voluntad de Dios. Así que conforme a la voluntad de Él es que nosotros somos o vamos siendo perfeccionados. Así que tienen que pasarnos cosas diferentes. Y también nos pasan cosas similares a los de afuera, pero nosotros las asimilamos diferente a ellos. Y nosotros recibimos las cosas diferente a ellos. Por eso Abraham fue un hombre llamado, un hombre de fe, amigo de Dios.
porque entendía el pensamiento de Dios con él y entendía el propósito y las promesas de Dios con él. Gloria a Dios. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Un hombre que cree esta palabra que le está diciendo un Dios todopoderoso. Abraham cree esa palabra y dice: si Dios me lo dice es porque así es. Aunque a mis 75 años no tenga un hijo, si Dios me dice que mi descendencia va a ser como la estrella de los cielos, yo lo creo que así va a ser. Bendito el nombre del Señor Jesús. Muchas personas se acercan a nosotros para decirnos cosas a veces, para desanimarnos o para opacarnos la fe o para hacernos desviar de lo que Dios nos ha prometido. Pero hermanos, qué bueno que nosotros en nuestra vida tomemos esa fe de Abraham, esa fe de esos hombres de Dios, esa fe de esos hombres de la Biblia, gloria a Dios, y que no nos dejemos mover, que no nos dejemos opacar nuestra fe y que no soltemos por nada ni los propósitos ni las promesas que Dios tiene con nosotros, porque de sobremanera, hermanos, son grandes, 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 en abundancia, las promesas que Dios tiene para nosotros. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, gloria a Dios. Abraham creyó a Dios, hermanos. Y esa fe que le llevó a creer en Dios y creerle a Dios esa palabra que le había dado, hermanos, le fue contado por justicia. Usted y yo hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Así que nuestra fe también nos ha sido contada por justicia y nos ha hecho personas justificadas, hermanos, porque somos justificados. Precisamente esa fe suya y mía, al entrar a este camino del Evangelio, nos ha justificado, porque hemos creído que la sangre del Cordero ha lavado nuestros pecados. Así que por esa sangre es que nosotros hemos sido declarados justificados. Aquel justo, hermano, nos regaló de su justicia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cuando solo estábamos allí en el juicio, ya no teníamos abogado, ya no teníamos, todas las pruebas estaban en nuestra contra, ya estaba todo perdido, hermanos. Pero apareció este justo llamado Jesús de Nazaret. Él abogó por nosotros. Y Él mismo, siendo el juez, entonces nos declaró inocentes. Y dice: ya usted no debe nada. ¿Cómo que ya no debo nada? Nada. ¿Qué pasó? Nada. Ya yo pagué su deuda en la cruz del Calvario. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Cuando ya Abraham está en Canaán, Dios le dice: yo te saqué de allá no para dejarte a mitad de camino. Yo te saqué de allá no para que murieras sin experimentar lo que yo te había prometido, para que tú por lo menos mueras con esa convicción firme de que lo que yo prometo lo cumplo. Pero una de las cosas más grandes que Dios prueba en Abraham, hermanos, cuarta y última cosa, es la prueba de su amor. Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Ya ahí Abraham vio una de sus promesas cumplidas, en que Dios le prometió que le daría un hijo y se lo cumplió. Entonces Abraham, siendo ya viejo, hermano, ese hijo era la luz de sus ojos. Ese hijo para él era
un regalo precioso que Dios le había dado. Era algo maravilloso. Así que Abraham amaba a ese hijo de una manera extraordinaria. Como usted puede amar a su hijo, pero póngale el plus de que usted no podía tener hijos y Dios se lo prometió y pudo tener hijos. Entonces usted vive como que aún más agradecido todavía por sus hijos, porque ya no podía tenerlos, pero Dios se los regaló. Así andaba Abraham. Pero Dios, ya sabemos todo lo que pasó, hermanos, le pide a su hijo. Pero hermanos, me conmueve lo que hace Abraham. Cuando Dios le pide a su hijo para que se lo diera allá en tierra de Moria, le dice: y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham no pelea con Dios. Abraham no empieza allí como nada. Abraham, dice la Biblia allí, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hermanos, qué fe, qué cosa tan extraordinaria, hermanos. Abraham se levantó muy de mañana, hermanos. No hizo, como decimos acá, dicen ustedes los santandereanos, no hizo la roña ahí como que, ay, le dio sueño y como que se me pegó la sábana. Nada, hermanos. Dios le dijo y él dijo: listo, estoy, tempranito estoy. De una, hermanos, qué fe. Pero avancemos un poco para mirar, hermanos, estos textos y termino. Qué bueno que usted haya agarrado, hermano, de esta palabra algo para su vida. Qué bueno que usted, después de haber escuchado ya este mensaje, 27 minutos ya llevamos de esta reflexión, de esta palabra de Dios, que usted pueda comprender que algo Dios le está diciendo, hermano. Que esta palabra es para usted y para mí, que usted pueda decir: hombre, sí. Si a mí me pasan cosas es porque yo soy un hombre de fe. Que usted puede decir: porque yo soy una mujer de fe. Así que si eso me pasa no es para destruirme. Esto me pasa es para que yo me forme, para que yo cada día mi fe permanezca firme y pueda avanzar triunfante a la meta final. Termino con estos textos, hermanos, que usted tendrá la oportunidad de leerlos. En otra versión dice Hebreos 11, lo que leímos al principio. Porque después de haber mirado la experiencia de Abraham un poquito, no así algo profundo, después de haber mirado la experiencia de Abraham, es donde usted va a entender, hermano amado, esta palabra de Hebreos capítulo 11, versículo 8 en adelante. Dice: Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía a dónde iba. Mire esa palabra. Esto es otra versión, no es la Reina Valera. Cuando usted coloca a un niño en un muro así algo alto y usted lo espera, más o menos se le coloca a usted una distancia que lo puede atrapar y usted le dice: tírate. ¿Usted cree que hace su hijo? Él se tira, ¿sí o no? Porque él le tiene confianza. Él le tiene confianza. Esta versión dice: Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando le ordenó que saliera de su tierra para ir a una tierra, a un lugar donde él ni siquiera sabía dónde era. Pero hermano, Abraham confiaba en su Dios. Qué bueno que nosotros confiemos en nuestro Dios. Hay días en los que uno parece que la fe se nubla, hermanos. Aquí se los digo entre nosotros, es cierto. Son momentos que usted vive allí en los que usted no sabe, que yo también los vivo. Sí, hermanos. Porque soy una persona, un ser humano como usted, que también comete errores, que también tiene fallas, que también
se desanima muchas veces, que también llora, que también tiene muchas situaciones adversas, pero confío en mi Dios, hermano. Aleluya. Qué bueno que usted confíe en su Dios. No importa lo que esté pasando, no importa la situación, el problema, hermanos, confíe en su Dios. Yo estoy pasando quizás ahorita una situación dura, difícil. Son cosas que nunca me habían pasado, pero lo que ya hablamos, hermanos, sabemos que Dios nos está formando, pero yo confío en mi Dios, que después de una gran tormenta siempre viene una gran calma. Pero como decía un hermano en la costa, pero después de la calma, hermanos, viene la tormenta otra vez. Así que no es la calma, no es la tormenta, es Dios en nosotros. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Escuche bien esta palabra, hermanos. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa, hermanos. Escuche bien esta palabra. Por eso Abraham, aun cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Nadie puede contarlos. Todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Escuche bien, hermanos. Pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso. Qué bueno, hermanos, saber que nosotros estamos de paso. Dice, sabían que en este mundo estaban de paso como los extranjeros. Queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio y que no están pensando en volver al país de donde salieron, pues de otra manera hubieran regresado allá. Hermanos, Dios no nos llamó a nosotros para que volvamos otra vez al mundo y al pecado y a la maldad y a las cosas que hacíamos antes. No, nosotros tenemos la fe como estos hombres que menciona aquí la palabra, que en este mundo estamos de paso y que no vamos a volver, sino que estamos con nuestra mirada puesta en el galardón, en aquella santa ciudad, en la eternidad. Lo que desean es tener un país mejor en el cielo, gloria a Dios, dice la palabra. Por eso Dios les ha preparado una ciudad y no tiene vergüenza de que le llamen su Dios. Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él lo obedecería o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendrían muchos descendientes. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo. Y escuche bien esta palabra, y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir. Hermanos, la fe de Abraham era que aunque Dios, si permitía que él matara a su hijo, se lo iba a resucitar, porque él dijo, en ese hijo es la promesa que yo te tengo, que será tu descendencia como la estrella de los cielos o como la arena que está a la orilla del mar. Ay, hermanos, qué fe, qué confianza, hermanos. Y por eso se dice que es como si Isaac hubiera vuelto a vivir, aunque nunca murió. Allí en ese momento no murió, no fue sacrificado. Ya después murió de vejez, pero no en el momento en que Abraham iba a sacrificarlo, porque en él, en ese Abraham, en ese Isaac, era que estaba la promesa para Abraham,
que su descendencia sería como la estrella de los cielos. Hermanos, Dios cumplirá su propósito y sus promesas en su iglesia. Y usted hace parte de esta iglesia. Y usted, querido amigo, que quizá escuche este mensaje, también le invito a que haga parte de esta iglesia preciosa, a que deje que sus pecados sean lavados por la sangre de Cristo, bautizándose en su nombre y arrepintiéndose y convirtiéndose de corazón. Y verá que usted entonces tendrá experiencias de una mujer y de un hombre de fe. Bendiciones para todos.